Por eso queremos saber más la historia de nuestra gran institución. Comenzaremos con el tema. Este es un conversatorio, no es una conferencia magistral, no es una disertación, es un conversatorio. Yo les voy a pedir, con la venia del arquitecto, que también ustedes puedan participar, hacer las preguntas correspondientes, las complementaciones necesarias a esta rica historia de Diestro. Como ustedes bien saben, a partir del mes de julio de 1932, Bolivia afronta un conflicto bélico de grandes dimensiones. Se conoce como la Guerra del Chaco. En 1932 se inicia un 15 de julio en el sector de Laguna Chuquisaca denominada por nosotros, por los bolivianos, Laguna Pitiantuta, por los paraguayos. Esta laguna que se encuentra al medio de ese territorio desértico del Chaco es realmente fundamental para cualquier conflicto bélico que pueda llevarse a cabo en esa región. Y es de esa manera de que tanto dentro de la estrategia militar paraguaya como también boliviana, era fundamental tener posesión sobre esa laguna. Pero esta laguna había sido ya inicialmente copada por el ejército paraguayo. Era una laguna de 2 kilómetros de largo por más o menos 1 kilómetro de ancho. El ejército paraguayo se había apostado en la orilla oeste. Y la instrucción del presidente Daniel Salamanca en ese entonces fue que el ejército boliviano se aposte en esta orilla, en la orilla occidental, al oeste. Entonces, lamentablemente, esta orden que dio el presidente de la República de entonces y también el alto mando militar no fue acatada, no fue escuchada por una pequeña compañía de 80 hombres, 80 soldados, a la cabeza del mayor Moscoso. Y en lugar de quedarse en esta orilla, se fue hasta la otra orilla donde estaba la guarnición paraguaya, que eran 5 soldados y un sargento. Hubo el primer enfrentamiento con armas. De los 5 paraguayos murieron creo 3 o 4, pero uno logró escapar. Y fue a dar parte a su comando, a su comandante. Entonces, a los pocos días, ya no eran 5 los paraguayos, sino llegaron cerca de 500 soldados y los hicieron escapar y retroceder a la pequeña guarnición que se asentaba en ese momento, en la Laguna Chuquisaca o Laguna Pitiantuta, como se conoce. Este es el factor principal del inicio de la Guerra del Chaco. Aquí se inicia la Guerra del Chaco, con este enfrentamiento entre una pequeña guarnición paraguaya y una compañía, digamos, de 80 hombres del ejército boliviano. A partir de ello, comienzan los enfrentamientos, comienzan las movilizaciones en el Chaco. El Paraguay inmediatamente dispone la movilización general de todas sus tropas, sus escalones, no solamente los conscriptos que estaban, sino llamó 15 escalones, movilizó cerca de 30.000 hombres inmediatamente del Paraguay. En cambio, Bolivia hizo lo contrario, lamentablemente lo contrario. Hizo una movilización por cuentagotas, porque no es una movilización general, sino convocó a los conscriptos que estaban en ese momento, chicos de 17, 18, 19 años, haciendo su servicio militar. Ellos fueron los primeros que fueron al campo de batalla, pero en pequeños números. Entraban 1.000, 1.500, 2.000 soldados en esa geografía tan extensa que es el Chaco. Entonces, en los diferentes fortines, habían 200 soldados, habían 300 por aquí, habían 50 por allá, entre otros
bolivianos. Y los paraguayos llegaron a copar con 8.000 hombres, 6.000 hombres, 5.000 hombres, 10.000 hombres en los diferentes partidos, ¿no? Como una especie de represalia, ¿qué dijo Daniel Salamanca? Y esto es, conocemos en la historia. Hay que pisar fuerte en el Chaco. Hay que tomar 3 fortines paraguayos: Boquerón, Corrales y Toledo. 3 fortines del Paraguay. El ejército boliviano tomó los 3 fortines. El 31 de julio y el 1 de agosto cayeron los 3 fortines: Corrales, Toledo y Boquerón. Y como ustedes bien saben, la primera gran batalla de la Guerra del Chaco se lleva justamente en el Fortín Boquerón. El Fortín Boquerón, que luego de ser tomado por el ejército boliviano, a la cabeza del teniente coronel Manuel Bárcena, ¿no? Un excelente militar, un militar, un profesional de todo punto de vista en su ramo, en la carrera militar, comienza a hacer diferentes fortificaciones alrededor del fortín, porque él sabía que en cualquier momento iban a retomar las fuerzas paraguayas, que eran mayoritarias en el Chaco, iban a retomar Boquerón. Hizo líneas de trinchera, hizo campos de tiro de 200, 300, 500 metros, más o menos 800 metros en algunos lugares, desmontó el monte, ¿no? Puso chapapas, nidos de ametralladoras bien estratégicamente colocadas, ¿no? Esperando el ataque. Y el ataque comenzó en Boquerón el 9 de septiembre de 1932. Si bien un día, 2 días, 3 días antes ya hubo el bombardeo de la artillería contra el fortín, pero el 9 de septiembre comienza el primer ataque frontal del ejército paraguayo contra el fortín Boquerón. El Paraguay ha logrado reunir alrededor del fortín Boquerón 19.000 soldados, con artillería, armamento moderno, morteros, ametralladoras pesadas, aviación, etcétera, etcétera. Y en el fortín estaban únicamente 619 soldados bolivianos. Fue la primera gran batalla, no pudieron rendirlos a los bolivianos. Los bolivianos se quedaron, después de 20 días de batalla, se quedaron sin munición, sin alimentos, sin agua. Los heridos se estaban pudriendo en un galpón, se estaban agusanando los heridos bolivianos, pero seguían resistiendo. Llegaron inclusive a sacar la suela de las botas, de los zapatos, el cuero para morder eso, porque no había que comer. Llegaron a algún momento de beber sus orinas, beber porque no había agua. Les instruyeron de que no desperdicien la munición que se tenía. Y era tan precisa los disparos de los bolivianos que en el campo de batalla quedaron tendidos cientos y miles de paraguayos. Unos con el impacto justo en el pecho, a la altura, y otros con el impacto en la frente. Es decir, y las ametralladoras pesadas que han acabado regimientos enteros de los paraguayos en Boquerón. Entonces, esta ha sido la primera gran batalla de la Guerra del Chaco, ¿no? Que después, porque se quedaron sin munición, se quedaron sin agua, sin alimentos, eran unos esqueletos vivientes. Ellos pensaron en una capitulación honrosa, no en rendirse, no en levantar los brazos, en una capitulación honrosa. Y cuando estaban yendo a pedir la capitulación honrosa con una bandera blanca, los paraguayos pensaron que el ejército boliviano en Boquerón se había rendido y que y por esa razón entraron un gran contingente de más de 10.000, 12.000 soldados paraguayos, y no podían creer que solo 619 bolivianos habían resistido por 20 días al grueso de la tropa paraguaya. Inclusive, bueno, tenemos una película boliviana, Boquerón, ¿no? Inclusive Estigarribia ha pedido desenterrar a los muertos. Han desenterrado a los muertos para contar cuántos bolivianos muertos. No puede ser que 600 hayan detenido al ataque de varios regimientos y divisiones paraguayas.
han desenterrado a los muertos, habían 150 bolivianos muertos. Han contado a los heridos que se estaban pudriendo en las peores condiciones, totalmente aguzanados, porque no había medicamentos, vendas, morfina no había, no se conocía todavía la anestesia. Las amputaciones de los miembros, de los brazos, de las piernas en la guerra del Chaco se hacían con morfina cuando había morfina. Y cuando no había morfina, era sin ninguna anestesia. Entonces, han contado a los heridos, no pasaban de 150, 300, y habían unos 300 sobrevivientes totalmente esqueléticos. Este fue el primer contingente de bolivianos que fueron trasladados a Asunción como prisioneros. Pero en Boquerón, de los 19.000 soldados que el Paraguay movilizó, se quedaron en la tierra de nadie, se quedaron para siempre más de 11.000 paraguayos. O sea, si ustedes se dan cuenta de la relación entre heridos, perdidos en combate y muertos de los paraguayos, llegaron a una cifra de 11.000 paraguayos frente a 300 soldados bolivianos que murieron o estaban en condiciones de heridos, ¿no? Esa fue la primera gran batalla, como decíamos, y en todos los institutos militares del mundo, esta batalla se estudia. Estudian en Estados Unidos, en Alemania, en el Japón, en Rusia, en la Argentina, en el Brasil. O sea, cómo es, con qué elementos, bajo qué factores el ejército boliviano ha aguantado 20 días, 600 escasos soldados bolivianos frente al grueso. Y esta batalla se estudia en todo el mundo, en todos los institutos militares y también en el colegio militar de nuestro país, ¿no? A partir de la batalla de Boquerón, como había movilizado el Paraguay de manera masiva a sus tropas y nosotros por cuentagotas, ¿no? Entonces el Paraguay va retomando Boquerón, Toledo, Corrales, entra a nuestros fortines, Saavedra, Yucra, va tomando, va avanzando la guerra, ellos van avanzando y nosotros vamos retrocediendo. Y viene otra acción brillante, otra batalla importantísima, la batalla del kilómetro 7. La batalla del kilómetro 7 que se lleva en noviembre de 1933. En el kilómetro 7, al grueso del ejército paraguayo que iba avanzando y tomando territorio y fortines bolivianos, el ejército boliviano los detiene. En kilómetro 7, al mando de ese gran hombre, el mariscal del Chaco, el héroe máximo que tenemos los bolivianos en la guerra del Chaco. Me refiero en ese entonces teniente coronel Bernardino Bilbao Rioja. Hoy tiene el título ya de mariscal Bernardino Bilbao Rioja, el mariscal del Chaco, ¿no? Los detenemos en kilómetro 7, es una victoria boliviana, una victoria que de alguna manera impulsa la moral del soldado boliviano, porque después de retroceder y retroceder, derrota tras derrota, esta es una gran victoria donde la moral del soldado boliviano, del combatiente boliviano, se levanta nuevamente, ¿no? Esta es una segunda victoria, una segunda gran batalla en la que el ejército boliviano sale triunfador, sale vencedor de esta batalla. Después de kilómetro 7, el comando boliviano ordena el repliegue estratégico, ¿no? El repliegue estratégico. En el comienzo va retrocediendo y cediendo terreno. Y el Paraguay va avanzando y va tomando territorio y fortines. Vienen las batallas de Nanagua 1, Nanagua 2, por ejemplo, donde son un desastre para el ejército boliviano, sale victorioso de estas batallas el Paraguay. Ya estaba al mando del ejército boliviano el general Hans Kunz, alemán, que vino a hacerse cargo como comandante del ejército boliviano. Y él, dentro de su estrategia, quería cortar las líneas de abastecimiento, y por eso en Nanagua, la población del sector de Nanagua, un fortín paraguayo, estaba muy cerca del río Paraguay, y tomando Nanagua iba a cortar al río Paraguay. Por el río Paraguay tenían el abastecimiento de las tropas paraguayas en el Chaco, pero no fue posible tomar en estas dos batallas, en enero y en el mes de julio de 1933,
no fue posible tomar Nanagua, porque jugó un papel negativo la Argentina. La Argentina jugó un papel totalmente negativo en la guerra del Chaco contra Bolivia. Acá el espionaje argentino y el espionaje chileno que estaban en nuestras ciudades, La Paz, en Oruro, en Potosí, en Sucre, en Cochabamba, observando cómo se preparaba el ejército boliviano, qué armamento tenía, cuánta tropa salía, cuántos regimientos salían de las ciudades, ¿no? E informándose de la estrategia de campaña del ejército boliviano, pasaron la información a Buenos Aires, de Buenos Aires a Asunción, y en Asunción, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron en Nanagua era retrocedieron sus posiciones. Esta es una batalla muy interesante que se estudia también en los institutos militares. La estrategia fue la siguiente: cavaron un túnel de cerca de 400, 500 metros de extensión por abajo y pusieron cargas de dinamita debajo del fortín Nanagua. En el momento del ataque frontal del ejército boliviano, primero tenían que hacer volar el fortín, venía la explosión, el caos en el fortín paraguayo, y ahí entraban frontalmente en ataque el ejército boliviano. Que para ese entonces ya habíamos tenido algún mejores armas, ya teníamos morteros, porque morteros no teníamos al inicio de la guerra. Ya teníamos artillería de 105 milímetros, cañones de más alcance, de más grandes. Ya habíamos utilizado los tanques de guerra, inclusive llegaron 5 tanques de guerra, 2 o 3 creo que están en el colegio militar, en el patio del colegio militar hoy día. Entonces, esa era la estrategia. Hacer volar, por debajo cavaron un túnel, pusieron cargas de dinamita, hacer volar el fortín, y esa era la consigna, la voz de alarma para que los soldados bolivianos salgan de sus trincheras y tomen las trincheras paraguayas. Pero el espionaje argentino jugó un papel totalmente negativo. Comunicaron esta estrategia con anticipación de 15 días, de 20 días. El fortín que estaba acá retrocedieron unos 200 metros hacia atrás. Cuando hubo la explosión, no causó pues ningún daño, ni material ni humano. No murieron soldados, no hubieron el caos en ese momento. Como ese era el aviso para que salgan las tropas bolivianas, salieron, y como los paraguayos habían retrocedido unos 100 metros, 200 metros atrás, los acribillaron a los. Esa fue una derrota para el ejército boliviano. Pero después de Nanagua vino Campo Villa, otra batalla, donde por la mala táctica de los comandantes bolivianos, principalmente el coronel Toro y el general Peñaranda, que posteriormente fueron presidentes de Bolivia, irónicamente, ¿no? Se hizo copar una gran cantidad de tropa boliviana, se hizo rodear, y los tomaron prisioneros con armamento nuevo, con camiones, con cañones, con artillería, etcétera, etcétera. Y esa fue otro impacto negativo para el combatiente boliviano como para el pueblo boliviano de ese entonces. Seguramente de los que estamos acá reunidos, nuestros papás, nuestros abuelos han ido a la guerra y seguramente también les han comentado algo, les han contado algo sobre esta epopeya bélica, lo que ellos han sufrido. Entonces la moral del pueblo boliviano y del ejército estaba por los suelos nuevamente después de Nanagua y después de Campo Villa. Pero ahí viene la gloriosa batalla que se conoce como Cañadas Tronjas. Y aquí ya vamos a ir entrando dentro de lo que nos liga a la historia de Bolivia con la historia de Díaz Tronjas, ¿no? La estrategia paraguaya era tomar el fortín valliviano. Y para la toma del fortín boliviano, donde era un gran centro de acopio y de abastecimiento, era un poblado donde estaban reservas de gasolina, de agua, munición, armamento, medicamentos, tropa, cañones, camiones. Era un centro realmente de abastecimiento grande en el Chaco. El Paraguay decía, tomamos
Vallivian y no van a tener forma de movilizarse en la guerra los bolivianos y de ahí nos vamos a entrar hasta Villamontes y después hasta Sucre y a Tarija y a Santa Cruz. Pero, y para eso movilizaron 3 divisiones los paraguayos, ¿no? Más de 12 regimientos, aproximadamente 10.000 soldados, 10.000 hombres en la toma de Vallivian. Inteligentemente el ejército boliviano les ha abierto un bolsón, es decir, se han quedado las fuerzas acá, la octava división, la tercera división, en lugar de hacer una línea recta de defensa, han hecho una especie de bolsón, de U, que los paraguayos han ido entrando de manera confiada a ese bolsón. Y la novena división les ha cortado la retirada. Entonces ha sido una estrategia de envolvimiento, se llama, dentro de lo que significa las artes de la guerra, las artes militares. Los hemos rodeado totalmente, ¿no? A través de este envolvimiento. 3 divisiones bolivianas, 3 divisiones paraguayas, cerca de 10.000 hombres los paraguayos, 8.000 los bolivianos más o menos. Y dentro de esas divisiones bolivianas estaba el regimiento Campos. Regimiento Campos formado por paseños, por muchachos, por chicos, por padres, por esposos que habían partido de la casa. Y dentro de este regimiento Campos estaban jugadores del Tigre, dirigentes del Tigre, hinchas del Tigre, ¿no? Que decidieron en una asamblea magna que se llevó a cabo en el Club de la Paz, aquí en la Avenida Camacho, decidieron no continuar con el campeonato de fútbol, ¿no? Sino alistarse y marchar en defensa de la patria. Es por eso que se lo conoce a Die Stronghold como el equipo patriota, porque sale en defensa de la patria, ¿no? El capitán del equipo en ese entonces, Rosendo Bullarín, era además teniente efectivo del ejército, pero era capitán del equipo de Die Stronghold. Y él de alguna manera los impulsa a que todo el equipo, chicos de 16, 18, 20, 25 años seguramente, se enlisten, se registren para defender a la patria. Y la dirigencia de ese entonces convoca una asamblea, se decide unánimemente dejar a un lado el campeonato porque primero hay que defender la patria, y dirigentes, hinchas y futbolistas marchan a la patria, ¿no? Salen de La Paz cerca de 800 soldados stronguistas. Algunos de ellos, yo he tenido el contacto, la oportunidad de hablar con los viejitos excombatientes, con nuestros abuelos, que se sentaban, no sé si ustedes se acuerdan, en la Plaza San Francisco, ¿no? Los beneméritos iban a la Plaza San Francisco, a la antigua plaza, antes que la modifiquen, se sentaban allá los beneméritos. Yo, cuando tenía 15, 18, 20 años, iba a charlar con ellos. Muchos héroes de Boquerón, muchos de ellos de Kilómetro 7, otros habían estado en Alihuatá, en Anagua, y muchos de ellos también habían sido en Caña de Stronghold. Y ellos me contaban algo que es tan importante, que posiblemente en los libros de historia no figura. En Caña de Stronghold, ¿por qué se llama Caña de Stronghold? Obviamente porque es el equipo de Die Stronghold que actúa en este cerco. Es el equipo de Die Stronghold a través de su regimiento que copa a una gran cantidad de paraguayos prisioneros. Más de 1.400, 1.500 soldados paraguayos prisioneros. Otro tanto quedan en el campo de batalla muertos. Porque el momento en que los rodean, los paraguayos tienen que salir de ese cerco. Y hay enfrentamientos con bayoneta. Hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre soldados paraguayos que quieren salir del cerco y los soldados bolivianos que los han cercado, ¿no? Ustedes saben muy bien de que el paraguayo manejaba de manera perfecta el machete. En las batallas cuerpo a cuerpo venía sablando el machete cuando había el enfrentamiento. Y
y volaban brazos, volaban cabezas, volaban extremidades de los bolivianos. Nosotros nos enfrentábamos con la bayoneta, ¿cierto? El paraguayo eh, hoy mismo tiene una estructura física un poco más que nosotros. Es decir, tiene más físico, más cuerpo, más altos o más grandes que nosotros, ¿no? Que los bolivianos. Entonces, en ese entonces también eran mucho más grandes y en el cuerpo a cuerpo generalmente no nos iba bien a nosotros, pero tampoco nos escapábamos ni nos corríamos, ¿no? Nunca el soldado boliviano en la guerra del Chaco ha sido cobarde, siempre se enfrentaba. Entonces, en este enfrentamiento me decían los valientes excombatientes de la Plaza San Francisco cuando yo hablaba con ellos. Muchos de estos soldados que han peleado en Cañas de Tronjes, debajo de su guerrera, debajo de su chaqueta, tenían la polera del tigre. Tenían la polera del tigre. Y salían de sus trincheras a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los paraguayos, bajo el grito de que hoy día lo conocemos, lo gritamos en el estadio, que es el Guaricasaya, Caracataya, Ura, Ura, ¿no? Sorprendidos los paraguayos porque no sabían qué significaba eso, ese idioma aymara. No sabían qué significaba. Salían de sus trincheras gritando para enfrentarse con los paraguayos. Entonces la valentía del soldado boliviano, del estronguista, que muchos de ellos estuvieron con su polera del tigre debajo de su guerrera, ¿no? Muchos murieron también en ese enfrentamiento en Cañada de Tronjes, pero esta batalla logró de que por primera vez el ejército boliviano pueda tomar un gran número de prisioneros, más de 1.400 soldados y cerca de 70, 80 oficiales, sargentos, suboficiales, capitanes, tenientes, mayores, coroneles, ¿no? Pero además también tuvo la oportunidad de tomar camiones, armamento, munición, documentos, ¿no? Cañones, artillería, morteros, etcétera, etcétera, ametralladoras pesadas. Y esto se refleja en los medios de prensa de nuestro país desde entonces. La noticia llega a las ciudades de nuestro país, ¿no? Y nuevamente la moral del ejército boliviano y del pueblo boliviano principalmente comienza a elevarse, comienza a crecer. Entonces, esa es la gloria de la batalla de Cañadestón. Si no se lograba ese cerco y no se lograba repeler al enemigo, los paraguayos entraban a Vallivian, tomaban Vallivian y de ahí a Villamontes llegaban en cualquier momento y se dirigían a Tarija, a Sucre y a Santa Cruz y se entraban fácil. Entonces, esa es la gloria de la batalla de Cañas de Tronjes, donde nosotros, con orgullo, los estronguistas, tenemos que decir que Die Tronjes es el único equipo en América y posiblemente en el mundo hay otro equipo alemán que en la Primera Guerra Mundial hizo lo mismo, ¿no? Dejó de jugar, dejó el campeonato y se fue a la guerra, ¿no? En otro equipo. Pero después no hay más equipos, clubes, instituciones deportivas en el mundo que hayan tomado esta decisión patriótica. Y ese es el orgullo que nos llena a todos quienes seguimos los colores aurinegros, ¿no? Nadie va a tener esta historia tan rica, tan valiente, tan noble, tan patriota. Ningún equipo, ningún club, ninguna institución va a lograr esta hazaña que tuvo Die Tronjes. Después de la batalla de Cañada de Tronjes, ¿no? Inclusive ya, cuando tomaron prisioneros, ya eso nos relatan también muy poco la historia, pero sí quienes han actuado en la guerra. Cuando tomaron prisioneros a los paraguayos y antes de trasladarlos hacia el interior del país, hacia Villamontes y hacia La Paz, hacia Sucre, qué sé yo, ¿no? Los paraguayos se enteraron de que en esa batalla había habido un equipo de fútbol, ¿no?
que había peleado. Y entonces, y coordinaron un partido de fútbol en plena guerra del Chaco, después de la batalla, ¿no? Ahí el equipo boliviano, obviamente, en su mayor parte, conformado por los jugadores del Tigre, ¿no? Y el equipo paraguayo, los paraguayos siempre han tenido un buen fútbol, ¿no? Conformaron también su equipo. Y en este partido salió victorioso el equipo boliviano. Entonces, esas son anécdotas, son cosas que a veces la historia no nos cuenta. En los colegios no nos enseñan, lamentablemente, la historia. En la universidad no nos enseñan la verdadera historia de nuestro país. La historia nos las cuentan de manera tergiversada, falseada, ¿no? Después de la batalla de Cañada de Estrunges, ¿no? Detienen al grueso del ejército paraguayo y comienza a replegarse nuevamente el ejército boliviano hasta las cercanías de la cordillera de la Guará. Estamos hablando cerca ya de Villamontes, de Ibibobo, de Camil, ¿no? De Tarairí. Ya. Ahí están las primeras estribaciones de los Andes, de la cordillera, porque el Chaco es totalmente plano, es seco, algunas zonas con poca vegetación, principalmente con espinas, nada de agua. Entonces el ejército boliviano se repliega y arma una gran defensa en Villamontes. Para ese entonces ya Bolivia convoca movilización general. Ya no fue por cuentagotas, 2000, 1500, 300, no. Movilización general del ejército boliviano. En Villamontes se tuvo una gran concentración de más de 45.000 soldados. La trinchera que se posesiona en la defensa de Villamontes tiene una extensión de más de 80 kilómetros. Si nosotros nos podemos imaginar, es como ir desde el alto casi hasta Patacamayo, la trinchera. Son 3 líneas de trinchera. Se las prepara también las posiciones con campo de púas, campo minado, campo de tiro, ¿no? Trampas. Cavaban una especie de huecos de 2 metros, de 1,5 metros, 2 metros de profundidad, y en el fondo pusimos palos puntiagudos en el fondo, y encima tapados con pasto, con hojas secas, con ramas. Cuando llegaron los paraguayos atacando Villamontes, ¿no? Caían a esas trampas, ¿no? Caían a las trampas y se perforaban, se atravesaban con las púas, ¿no? Campo minado, lo mismo. Atacaban frontalmente los paraguayos y las minas. Después el campo de alambre de púas, que no lograron parar. Y por último los nidos de ametralladoras, que hicieron estragos, mataron muchísimos paraguayos en la batalla de Villamontes, ¿no? Se dicen que cayeron movilizó cerca de 38.000 soldados en Paraguay para Villamontes, y se quedaron en los alrededores de Villamontes cerca de 25.000 paraguayos. Entonces el ejército paraguayo ya no tenía tropas. Nosotros estábamos ya convocando al 4.º ejército. El 3.er ejército ya fue la movilización general, y el 4.º ejército ya estaba en las ciudades, los chicos, los jóvenes, las personas mayores, porque hasta los 40 años iban a la guerra. Han ido chicos de 15 años, de 14 años han estado en la guerra, jóvenes de 18, 20, 22, hasta los 30, 40 años, ¿no? Entonces el 4.º ejército estaba listo para seguir apoyando. En cambio el Paraguay ya no tenía tropas, ya no tenía soldados, porque su población también es menos que la nuestra, es la mitad que la nuestra, ¿no? Entonces el Paraguay comenzó a retroceder. Bolivia salió de sus trincheras desde Villamontes y logramos avanzar y retomar el Chaco. En pocos días llegamos a abarcar más de 100 kilómetros.
A eso vino nuevamente, ¿no?, la desgraciada actuación de la Argentina, que nos impuso, nos obligó, nos amenazó a nosotros, a los bolivianos, decir, o firman la paz del Chaco y el cese de hostilidades, o la Argentina va a entrar a la guerra contra Bolivia. Y movilizó a sus ejércitos, a sus regimientos, mejor dicho, a la frontera con Bolivia, en La Quiaca, en Salvador Masi, al frente, La Quiaca al frente de Villazón, Salvador Masi al frente de Villacuiva, ¿no? Estaban los regimientos argentinos listos para atacar a Bolivia si es que Bolivia no firmaba el acuerdo de paz, no firmaba el cese de hostilidades. A eso también este ya se estaba haciendo un conflicto, ya no de 2 o de 3 países, ya estaba haciendo un conflicto de varios países. Y la historia aunque no se comenta, no se dice eso, pero el Brasil salió a favor de Bolivia. Si Argentina va a entrar a este conflicto, el Brasil va a tener que tomar también sus medidas para apoyar a Bolivia, ¿no? Entonces ahí los argentinos sabemos cómo son, ¿no?, cobardes, se, se detuvieron, ya no avanzaron más, pero obligaron a través de su canciller Saavedra Lamas a que Bolivia firme el alto al fuego y después se pueda negociar ya el tratado de paz y el fin de las hostilidades. Si esto no ocurría, con toda seguridad, en pocas semanas o meses llegábamos a Asunción, llegábamos al río Paraguay, porque el Paraguay ya no tenía ejército, ya no tenía fuerza, ya no tenía munición, y estaban agotadas totalmente sus reservas, sus tropas. Se dice que Asunción y las otras ciudades del Paraguay en ese entonces eran hospitales urbanos. Las escuelas, los colegios, las iglesias, las canchas en el Paraguay, las casas particulares eran hospitales. En la calle uno veía combatientes paraguayos mutilados, sin piernas, sin brazos, con vendas, heridos por todo lado. Es decir, el, el Paraguay ya no tenía ninguna fuerza para contraatacar o para retomar el ataque. De todo esto, como conclusión, ya para ir cerrando y concluyendo, ¿no?, creo que tenemos que sentirnos así orgullosos los que somos extremistas y los bolivianos en general de la gloriosa actuación de Die Strongest en la guerra del Chaco, como institución, como club, como equipo. Nuevamente reitero, ha habido un otro equipo en Alemania antes o durante la Primera Guerra Mundial, pero no se conoce en el mundo que otro club, otra institución deportiva de fútbol haya dejado el campeonato y se haya alistado para ir a la guerra a defender a su patria. No se conoce. Y eso nos debe sentir absolutamente de orgullo a los bolivianos. Eso hay que transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen, que la historia no se quede olvidada por el tiempo. Estas acciones gloriosas de Diestro, ¿no?, que no se olviden, hay que reflejarlas en los libros, en los diferentes medios de comunicación, para que todos los bolivianos, desde Cobija hasta Tarija y desde Charaña hasta Charagua, conozcamos la verdadera historia de nuestra. Segunda conclusión es que en la guerra del Chaco es un conflicto bélico que lo hemos ganado los bolivianos. Nos han metido en los colegios, en la universidad, por los medios tradicionales de prensa, que hemos perdido la guerra. Y eso es totalmente falso. Hemos ganado la guerra. Porque en las guerras se ganan cuando se consiguen los objetivos geoestratégicos, geopolíticos. Y Bolivia se trazó 3 objetivos geopolíticos y geoestratégicos. Lo mismo que el Paraguay. El Paraguay también se trazó 3 objetivos geopolíticos y geoestratégicos.
¿Cuáles eran los objetivos de Bolivia en la guerra del Chaco? Primero, tener presencia en el Chaco. Tenemos presencia en el Chaco. Una parte, desde Villamontes, entrando 100 kilómetros en línea directa, es de Bolivia. Tenemos presencia en el Chaco. Segundo objetivo que buscaba Bolivia era mantener los pozos petroleros en poder de Bolivia. Los tenemos, los hemos defendido. Camiri, Ibibobo, los diferentes pozos que están en el Aguarahue, que nos han dado tanto petróleo y gas. Lamentablemente el gas creo que se está acabando, ¿no? Los hemos mantenido. Tercer objetivo de Bolivia, lograr una salida soberana al Océano Atlántico. Años antes, 40 años antes, habíamos perdido nuestra cualidad marítima en la guerra del Pacífico. Estábamos enclaustrados, pero sí teníamos la posibilidad de lograr la salida al Atlántico a través del río Paraguay, Paraná, Río de la Plata, ¿no? Hemos logrado, tenemos hoy día la salida soberana al Atlántico. Tenemos diferentes puertos, Puerto Bush, Puerto Aguirre, está Puerto Quijarro, hablo en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Por donde importamos y exportamos, donde sacamos nuestro comercio exterior a través del río Paraguay, Paraná, al Océano Atlántico. Los tres objetivos que se traza Bolivia los cumplimos a cabalidad, los tenemos. Los tres objetivos del Paraguay, ¿cuáles son? Primero, ellos han reclamado y siguen reclamando hasta hoy día que su territorio llega hasta Santa Cruz y más allá todavía. Es decir, en sus mapas del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de la guerra del Chaco, sus mapas del Paraguay señalaban de que el territorio paraguayo pasaba a Camiri, llegaba a Santa Cruz y llegaba inclusive a las llanuras de Moxos, cerca de Trinidad, ¿no? El mariscal Estigarribia decía, entre otras cosas, decía, el territorio y los límites del Paraguay no son ni más allí, ni más aquí, que del río Parapetí. Y ellos llegaron hasta el río Parapetí, que está cerca de Camiri. Está a unos cuantos kilómetros, 20 kilómetros, 18 kilómetros de Camiri. Pero desde ahí el ejército boliviano, el glorioso ejército de Bolivia, los hizo retroceder, ¿no? Más de 100 kilómetros a los paraguayos. Tampoco consiguieron este segundo objetivo geopolítico y estratégico. Y el tercer objetivo geopolítico y geoestratégico era cortar toda salida al Océano Atlántico para Bolivia. Querían cortarnos la salida por el río Paraguay, Paraguay y Paraná hacia el Océano Atlántico. Tampoco pudieron, tampoco lo lograron. Y estos objetivos geoestratégicos del Paraguay estaban apoyados por un enemigo eterno que tenemos. Los bolivianos tenemos un enemigo eterno y lo vamos a seguir teniendo seguramente por mucho tiempo más. Me refiero a Chile. Argentina ha jugado un papel negativo contra Bolivia y Chile también. El espionaje chileno ha permitido al Paraguay una serie de maniobras militares en la guerra del Chaco. Chile no nos ha autorizado desembarcar, por ejemplo, a principios de 1933, en el puerto de Antofagasta, en el puerto de Arica, no nos han permitido desembarcar. El armamento que hemos comprado en Europa, compramos de la fábrica de la industria Vickers, los tanques, ametralladoras pesadas, camiones, ametralladoras antiaéreas, etcétera, etcétera. Armamento, munición, compramos de Europa. Llegó el barco desde Europa, pero cuando solicitaron desembarcar en los puertos chilenos, Chile no nos autorizó. No, soy un país neutral, entre comillas, no puedo autorizarlo. El barco estuvo dando vueltas en alta mar durante un mes y ahí el Perú fue quien nos dijo, hermanos bolivianos, quieren utilizar los puertos peruanos, vengan.
desembarque en Mollendo, desembarque en el Callao. El barco que estaba cerca de Antofagasta se fue hacia el norte, hacia el Callao, ahí hemos desembarcado y todo el armamento y los tanques, los cañones, qué sé yo, desde el Callao, desde el Perú. Entonces, Chile también, dentro de su estrategia, era cortarnos las manos de la salida hacia el Océano Atlántico, ¿no? Y la Argentina, nuevamente, repito, la Argentina ha tenido un papel totalmente negativo contra Bolivia. Se puede decir que en la guerra del Chaco Bolivia se ha enfrentado al Paraguay y a la Argentina, dos países, porque la Argentina le ha dado todo al Paraguay, le ha dado munición, le ha dado armamento, le ha dado artillería, le ha dado camiones, le ha dado ametralladoras, le ha dado fusiles, le ha dado financiamiento, plata, le ha dado vituallas, le ha dado uniformes, le ha dado tropa. El regimiento San Martín han reclutado en Buenos Aires para que entren como regimiento San Martín a pelear a favor de Paraguay. Y el regimiento San Martín, como digo, el soldado boliviano es un soldado valiente, temerario, pero el argentino es un cobarde, sabemos. Y el regimiento San Martín no ha estado muy poco tiempo en el Chaco y ha sido desmantelado, descuartizado, ¿no? Y hasta ahora no existe el regimiento San Martín, ha desaparecido en la Argentina el regimiento San Martín. Entonces la Argentina le ha dado todo, le ha dado gasolina, nuestra gasolina que nosotros producíamos en Camiri, en el Aguarahue, por un oleoducto iba a la Argentina y la Argentina se lo daba al Paraguay para que haga funcionar sus camiones, sus barcos, sus aviones. Y eso también con complicidad de la famosa empresa petrolera transnacional, la Standard Oil. La Standard Oil, que en Bolivia producía o había perforado los pozos petroleros en la región del Aguarahue, de Camiri, de Villamontes, ¿no? Y esa gasolina, en lugar de ser utilizada por Bolivia, era vendida por un oleoducto a la Argentina y los argentinos se lo daban a los paraguayos. Nosotros teníamos que importar gasolina, diésel, gasolina, etcétera, del Perú y de Venezuela en la época de la guerra, ¿no? Entonces, se puede, como una tercera conclusión, se puede afirmar de que Bolivia no solo se enfrentó al Paraguay, se ha enfrentado también a la Argentina. No solamente en el campo de batalla, también en el área diplomática, porque su canciller Saavedra Lamas, nieto del primer presidente argentino de origen boliviano, porque ustedes saben que el primer presidente de la Argentina es don Cornelio Saavedra. Don Cornelio Saavedra es potosino, es boliviano. Y Saavedra Lamas es su nieto de Cornelio Saavedra. Y seguramente tenía pues alguna malaversión, seguramente tenía algún odio racial, no sabemos el por qué el canciller Saavedra Lamas desde entonces actúa así contra Bolivia. Una cuarta conclusión que tenemos que señalar es de que han habido, si bien como países, aparte de la Argentina y Chile, la Argentina que frontalmente ha ayudado al Paraguay y Chile con el espionaje también ha ayudado, ¿no? Sin embargo, han habido países de otros continentes que también han estado inmersos en esta guerra, ¿no? No como país, pero sí como tropa. Al Paraguay le han ayudado soldados franceses y rusos. Por eso, los que conocen Asunción, en el centro de Asunción está el Panteón de los Héroes, como una especie de capilla, donde están enterrados la mayoría de los héroes, ¿no? Y en este panteón hay un montón de apellidos franceses y de apellidos rusos, caído heroicamente en la guerra del Chaco, caído heroicamente en sargentos, oficiales, capitanes, tenientes, coroneles, rusos y franceses han estado al servicio del ejército paraguayo, ¿no? Y argentinos también, o sea, no solamente el regimiento San Martín, el aviador Almonacid, famoso Almonacid, argentino,
el mayor Jordán le desafió a un duelo aéreo, pero el argentino no aceptó algo así, dijo, no quiso. ¿No? Entonces, decía, al Paraguay le ha ayudado también mercenarios o soldados rusos. Entonces, a los bolivianos, ¿quiénes nos han ayudado? Los alemanes. Soldados alemanes han estado en la guerra del Chaco, conduciendo los tanques, comandando tropa, enseñando el manejo del mortero, de las ametralladoras pesadas, porque ellos eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Entonces conocían, sabían de la guerra, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que ser también agradecidos a quienes nos ayudan, a quienes nos colaboran en las diferentes etapas de la historia de Bolivia. Alemania siempre ha ayudado a Bolivia. Alemania ha venido con sus inversiones, han puesto la cervecería boliviana nacional, han venido con las diferentes industrias farmacéuticas, Vita, Inti, son alemanes, Stege, ¿eh? ¿Cuál? Stegen, ¿no es cierto? Diferente. Han puesto la Hansa, la Casa Harf, ¿no? En Sucre, en Potosí, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Había un montón de alemanes. Y los hijos de estos alemanes han ido a la guerra del Chaco. Los hijos, por ejemplo, Arturo Poznanski, austriaco. Sus dos hijos han ido a la guerra del Chaco. Sus dos hijos han muerto. Entonces, han habido así países extranjeros, europeos en este caso, que sí nos han dado una mano, que se han comprometido con la causa nacional, pero y del otro lado también han habido otros países que han ayudado al Paraguay, ¿no? Por último, y para concluir, y tal vez antes de escuchar también algunos comentarios de ustedes, algunas preguntas, consultas, complementaciones, etcétera. En el Paraguay, la guerra, para los paraguayos, la guerra del Chaco no ha terminado, solamente se ha hecho una pausa. En el Paraguay, a los chicos desde la escuela, en el colegio, en la universidad y en los institutos militares, les dicen, tenemos que ir a recuperar nuestro territorio cautivo, que está en manos de los bolivianos. El Chaco, Camiri, Santa Cruz, toda esa región del oriente, del sudeste boliviano, ¿no? Eso les enseña. Y los militares paraguayos se preparan para una posible guerra nuevamente contra Bolivia. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de esos preparativos armamentísticos que tiene el Paraguay, de esa intención, de esa intencionalidad de que quiera nuevamente reabrir el tema de la guerra del Chaco, porque quiere recuperar supuestamente los territorios que estarían en poder, en manos de los bolivianos. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros militares, tienen que estar preparados. La guerra es lo peor, la guerra es muerte, sangre, es dolor. No es la mejor salida, sin embargo, a veces es la última salida que se tiene. Entonces, hay que estar preparados para un posible conflicto bélico más adelante. Creo que es importante fortalecer desde el gobierno a las Fuerzas Armadas, profesionalizar al militar boliviano, hacerlo más profesional, porque ahora el militar muchas veces se dedica a otras cosas menos a su profesión. Prefiere estar en los centros urbanos antes que estar conociendo la frontera de nuestro país. Entonces, y nosotros, todos los bolivianos, tenemos que estar conscientes de que en cualquier momento se puede producir nuevamente